Imagina que pudieras sostener en tus manos algo que existía antes de que el Sol se encendiera, antes de que la Tierra se formara, antes de que casi cualquier estrella que puedas ver en el cielo nocturno comenzara a brillar. Ahora imagina que ese objeto no es una reliquia en un museo, ni una roca perdida en el espacio. Es una señal, una huella de luz viajando hacia nosotros desde los confines del tiempo. Y lo más inquietante de todo, contradice casi todo lo que creíamos saber sobre cómo nació el universo. En abril de 2023, el telescopio espacial James Webb captó algo que dejó a los astrónomos sin palabras: una galaxia. Pero no una galaxia cualquiera. Se la denominó Hades GSZ-140 y se estima que existía cuando el universo tenía apenas 290 millones de años de antigüedad. Para ponerlo en perspectiva, el universo tiene actualmente 13.800 millones de años. Es como si encontraras una foto de alguien tomada 2 semanas después de su nacimiento y en esa foto apareciera ya con barba, hablando 3 idiomas y construyendo rascacielos. Algo no cuadra, y eso es precisamente lo que está revolucionando la astrofísica moderna. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender por qué este descubrimiento es tan perturbador, necesitamos remontarnos al principio. Todo lo que existe, desde las galaxias más lejanas hasta el átomo de carbono en tu cuerpo, surgió de un evento único ocurrido hace 13.800 millones de años: el Big Bang. En los primeros instantes, el universo era un plasma denso y ardiente de partículas subatómicas. No había átomos, no había luz, no había estructura de ningún tipo. Durante aproximadamente 380.000 años, el universo fue simplemente una sopa de energía opaca e incandescente. Luego llegó lo que los cosmólogos llaman la era de la recombinación. Los electrones se unieron con los protones para formar los primeros átomos de hidrógeno y helio, y el universo se volvió transparente por primera vez. La luz pudo viajar libremente. Esa primera luz aún existe hoy como el fondo cósmico de microondas, una especie de resplandor residual que podemos detectar en todas las direcciones del cielo. Fue el amanecer del cosmos. La importancia de este resplandor residual no puede ser subestimada. El fondo cósmico de microondas, FCM, es de hecho el mapa más antiguo del universo, una fotografía instantánea del cosmos cuando apenas tenía 380.000 años. Las diminutas fluctuaciones de temperatura en este mapa, observadas por misiones como COBE, WMAP y Planck, son las semillas de toda la estructura cósmica, los lugares donde la materia era ligeramente más densa y donde, con el tiempo, la gravedad comenzó a agrupar el gas para formar las primeras estrellas y galaxias. Nuestros modelos cosmológicos se basan en la forma y la escala de estas fluctuaciones. La perfección con la que el modelo Plus Lambda CDM explica el FCM es, de hecho, una de las razones por las que su desafío actual es tan significativo. Si Hades GSZ-140 desafía el resultado de este proceso de acumulación de materia, implica que la etapa posterior a la emisión del FCM puede haber sido mucho más dinámica de lo que el modelo predice. Pero a partir de ese momento, los modelos cosmológicos estándar establecen un proceso gradual. Las primeras estrellas, conocidas como estrellas de población 3, debieron haberse formado unos 100 o 200 millones de años después del Big Bang. Eran estrellas gigantescas compuestas casi exclusivamente de hidrógeno y helio, que vivían rápido y morían en explosiones cataclísmicas llamadas supernovas. Esas supernovas dispersaron los primeros elementos pesados, como carbono, oxígeno y hierro, sembrando el universo con los ingredientes necesarios para formas más complejas de materia. Las primeras galaxias primitivas, según estos modelos, debían ser pequeñas, caóticas y relativamente pobres en elementos pesados. Y ahí es donde Hades GSZ-140 rompe el esquema. Esta galaxia, que existía apenas 290 millones de años después del Big Bang, no es pequeña ni primitiva. Los científicos estiman que contenía ya más de 400 millones de masas solares en estrellas. Es decir, era una galaxia madura, masiva y estructurada en un momento en que, según nuestros modelos, apenas deberían existir las primeras estrellas dispersas. Pero eso no es todo. Las observaciones del James Webb también detectaron en su espectro señales claras de oxígeno, un elemento pesado que solo puede formarse en el interior de estrellas masivas y ser liberado por sus explosiones. Que haya oxígeno detectable en una galaxia tan antigua implica que ya habían existido generaciones enteras de estrellas antes de ella. Generaciones que nacieron, vivieron y murieron, y todo eso en menos de 300 millones de años. Para entender la magnitud de esta detección de oxígeno, es útil conceptualizar las generaciones estelares. La primera generación, la población 3, estaba compuesta solo de los elementos primordiales, hidrógeno y helio, y eran necesariamente de vida corta y masivas.
Cuando explotaron como supernovas, crearon y liberaron los primeros elementos pesados. La segunda generación de estrellas, población 2, se formó a partir de este gas enriquecido. El oxígeno en particular, es un producto clave de las supernovas de tipo 2, colapso del núcleo de estrellas muy masivas. Para tener una cantidad detectable de oxígeno en Hades G SST 14-0, no solo debió existir la primera generación de estrellas para crearlo, sino que su material enriquecido debió haberse mezclado con el gas circundante y, crucialmente, haberse colapsado para formar la segunda generación de estrellas que estamos observando. Este ciclo de nacimiento, vida y muerte estelar es lo que los modelos predijeron que tomaría mucho más tiempo. La presencia de oxígeno actúa como un reloj cósmico que indica la rapidez con la que el universo pasó de ser una sopa de hidrógeno y helio a albergar química compleja. Los modelos estándar de formación galáctica simplemente no contemplan que esto sea posible. Según esos modelos, la gravedad necesita tiempo para reunir el gas y polvo necesarios para formar estrellas, y las estrellas necesitan tiempo para forjar elementos pesados y dispersarlos. El proceso de construir una galaxia madura debería llevar miles de millones de años, no apenas unos pocos cientos de millones. Deja tu like, suscríbete y comparte. Los científicos creen que hay varias explicaciones posibles, ninguna de ellas completamente satisfactoria todavía. La primera es que las condiciones en el universo temprano eran radicalmente distintas de lo que imaginábamos. La densidad del gas primordial pudo haber permitido tasas de formación estelar enormemente más rápidas que cualquier cosa que observamos hoy. Se estima que Hades GSST 14-0 estaba convirtiendo gas en estrellas a un ritmo de aproximadamente 20 masas solares por año, lo que es extraordinariamente alto para cualquier época del universo y completamente inaudito para un universo tan joven. La segunda posibilidad es más inquietante, quizás la materia oscura, esa sustancia misteriosa que no emite ni refleja luz, pero que constituye aproximadamente el 27% de toda la masa del universo. Jugó un papel mucho más activo en las primeras etapas de lo que suponemos. Los halos de materia oscura podrían haber actuado como andamiajes gravitacionales que aceleraron dramáticamente la acumulación de materia ordinaria, permitiendo que galaxias masivas se ensamblaran en tiempos récord. Esto resultaría en una imagen del universo temprano completamente diferente. No un espacio vacío con apenas algunas estrellas solitarias, sino un entorno sorprendentemente estructurado y poblado mucho antes de lo previsto. La función de la materia oscura en la formación de estructuras es central para el modelo Plalas Lambda Patras CDM. Este modelo postula que la materia oscura fría, que se mueve relativamente lenta, formó primero los halos gravitacionales, y que la materia bariónica, ordinaria, la que forma estrellas y planetas, simplemente cayó en el centro de estos halos. El tamaño y la distribución de estos halos en el universo temprano está bien predicho. El problema de Hades GST 14-0 sugiere que la materia bariónica se acumuló y se convirtió en estrellas dentro de esos halos mucho más rápido de lo esperado, o bien que los halos de materia oscura eran mucho más masivos y numerosos de lo que el modelo permite a esa época. Si la materia oscura fuera caliente o tibia, moviéndose más rápido, su capacidad para formar estructuras pequeñas tempranas se reduciría, lo cual no es consistente con el hallazgo. Por lo tanto, el descubrimiento sugiere una amplificación de la eficiencia de la materia oscura fría, o la necesidad de reconsiderar cómo interactúa con la materia ordinaria bajo las condiciones extremas del universo joven. La tercera opción es la más radical de todas, y es la que mantiene en vela a algunos cosmólogos. Tal vez el modelo cosmológico estándar, conocido como Lambda plus CDM, Lambda Cold Dark Matter, necesita una revisión profunda. Este modelo ha sido el pilar de la cosmología moderna durante décadas. Explica con extraordinaria precisión la distribución a gran escala de las galaxias, la abundancia de los elementos ligeros y la estructura del fondo cósmico de microondas. Pero si galaxias como Hades GST 14-0 son comunes en el universo temprano y las observaciones del James Webb sugieren que podrían serlo, entonces algo en los fundamentos del modelo podría estar incompleto. Algunos físicos teóricos han comenzado a explorar variantes del modelo que incluyen formas más complejas de energía oscura, o incluso proponen que las constantes físicas del universo podrían haber tenido valores ligeramente distintos en sus primeras etapas. Nada de esto está confirmado, pero la sola posibilidad de que sea necesario reescribir parte del libro de texto de la cosmología es, en sí misma, un hecho histórico. Un aspecto crucial que se está reevaluando es el concepto de inflación cósmica. La breve y exponencial expansión del universo que ocurrió una fracción de segundo después del Big Bang. Si bien la inflación explica la uniformidad del universo y las semillas del FCM,
Algunas teorías sugieren que una inflación modificada o una fase temprana adicional, preinflación, podrían haber generado fluctuaciones de densidad más grandes de lo que pensamos inicialmente. Estas fluctuaciones, si fueran mayores en pequeña escala, permitirían que grandes aglomeraciones de materia se formaran mucho antes. Esto no requeriría una revisión completa del modelo, la lambda PCDM, sino una modificación de las condiciones iniciales impuestas por la física del universo ultratemprano. La tensión entre estas galaxias demasiado masivas y el modelo estándar se conoce ahora informalmente como el problema de la alta Zu, haciendo referencia a la alta desviación al rojo o redshift de estos objetos. Y es el principal foco de investigación del James Webb. El descubrimiento de la galaxia JADES GSCT 14-0 por el telescopio espacial James Webb JWBST, visible a solo 290 millones de años después del Big Bang, está reescribiendo la historia cósmica. Mientras los modelos predijeron un universo temprano de oscuridad casi absoluta, el Webb muestra una isla de luz organizada, una metrópolis estelar ya formada y brillando con una intensidad inesperada. Esto no parece ser una anomalía. Las observaciones del JWBST han revelado docenas de galaxias candidatas igualmente tempranas y masivas, sugiriendo que este nivel de actividad podría ser la regla, no la excepción. La implicación más profunda recae en la época de la reionización, el período crucial en que la radiación de las primeras estrellas y galaxias ionizó el gas neutro del universo, poniendo fin a las edades oscuras cósmicas. Los modelos estándar estimaban que la reionización fue un proceso gradual que terminó entre 800 y 1000 millones de años después del Big Bang. Sin embargo, la existencia de galaxias brillantes y masivas como JADES GSCT 14-0 a tan solo 290 millones de años sugiere que las fuentes de radiación ionizante eran mucho más abundantes y activas desde mucho antes. El JWBST proporciona evidencia que acelera drásticamente la línea de tiempo de la reionización, haciendo que la oscuridad cósmica sea mucho más breve de lo imaginado. Esta evidencia está forzando una recalibración profunda de la cosmología. Los científicos ya no están lidiando con especulaciones, sino con un patrón de datos concretos que desafía los cimientos de la teoría. El legado final del JWBST no es solo la belleza de sus imágenes, sino su capacidad para obligar a los teóricos a ponerse al día con una realidad observacional que es más sorprendente, un cosmos más rápido en su historia y más vivo en su juventud de lo que jamás habíamos concebido. La astronomía ha entrado en un momento dorado, donde la herramienta más avanzada pone a prueba la comprensión humana del universo. Y eso, lejos de ser una derrota, es exactamente lo que hace que valga la pena seguir mirando hacia arriba. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.